Muy bien, hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 51. Salmo 51, vamos a estudiar el versículo 17. Voy a leer, hermanos, dice así la palabra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno con nosotros, Señor, y tú permites que podamos reunirnos en este lugar para congregarnos delante de ti, pero también para que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos que contra toda limitación del predicador, Señor, tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros de una forma personal. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Este versículo es es un versículo que pertenece a uno de los salmos más conocidos por los cristianos, el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito inmediatamente después que David tuvo una charla con Natán, ¿no? Que era el profeta por esos días. Había pasado como un año o quizá un poquito más desde que David había caído en uno de los pecados con mayores consecuencias en su vida. El rey, que era el campeón de Israel, había codiciado a la esposa de su mejor amigo y uno de sus soldados de la más alta élite, de confianza además, que se llamaba Urías. Urías pertenecía al famoso grupo de los 30. Este era un grupo muy exclusivo dentro de los soldados, ¿no? Del ejército de David. Un hombre sumamente leal al ejército, pero también al rey, aunque él era extranjero. Por eso Urías es conocido como Urías elitita. Un día, David tomó a su esposa mientras Urías peleaba las guerras del rey, y por esta razón Betsabé quedó embarazada. Así que David quiso ocultar su pecado y la vergüenza nacional que esto traería a su vida, ¿no? Y se valió de toda clase de artimañas para tapar su pecado. Primeramente llamó a Urías, ¿no? Del campo de batalla para que se acostara, ¿no? Con su esposa, y así Urías pensaría que el hijo de Betsabé era suyo. Pero Urías resultó ser un hombre tan leal al ejército y también al rey que pensó que no sería correcto que mientras él vuelve a su casa con su esposa, los otros todavía están en la guerra durmiendo en la intemperie. Así que por un tema de lealtad al ejército, al pueblo, al rey también, a quien consideraba su amigo, él decidió no acostarse con su esposa por esos días. Así que esto puso en grave problema a David. David no sabía cómo escondería en cuanto pase el tiempo y se note el embarazo de Betsabé, cómo haría para esconder este terrible pecado. Así que como David no pudo con Urías, decidió una última estrategia: matar a su amigo. Matar a su amigo con tal de ocultar su pecado. Así fue como ordenó a Joab, su general, poner a Urías en primera línea en la siguiente batalla para que muriera con toda seguridad. A partir de ahí, David vivió un año de eterna agonía espiritual. La vida de David se tornó muy tormentosa. David había nadado en las profundas aguas del adulterio, pero también del asesinato. Y no de cualquier asesinato, sino de su amigo. Casi nadie sabía del asunto. Quizá Joab sospechaba y algunos cercanos, pero en realidad nadie podía decirle con certeza no lo que sospechaban acerca de David y lo que había hecho.
Así que para él y para el resto de la gente todo estaba bien. Pero David era un hijo de Dios. Así que no podía vivir en paz. Había ofendido a Dios en una forma que él mismo no podía comprender. En ese tiempo, que era más o menos un año, tal vez un poco más, David decidió pasar por buena persona. Un hombre honorable, dejar atrás las cosas que había hecho, tapar, ¿no? Al final ya había cubierto con sangre este pecado. Así que para ser considerado una buena persona, decidió casarse con la viuda. Pasó el tiempo de luto y decidió casarse con Betsabé. En 2 de Samuel 11:27 nos cuenta la palabra. Y pasado el luto, dice, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. David había disimulado muy bien, un hombre muy honorable. Uno de sus soldados, su amigo, había muerto, qué tristeza. Pero yo voy a honrar a ese mi amigo y me casaré con su esposa. Y así voy a cuidar de ella y voy a cuidar también su memoria. La gente estaba conmovida, la gente de cerca, la gente también del reino, todos sorprendidos por la actitud del rey. Pero había uno a quien todo esto le desagradaba en sobremanera. Había uno que había visto todo este asunto y estaba muy enojado. Y así termina el versículo 27, diciendo, pero todo esto fue desagradable a los ojos de Jehová. Como dice este texto, Dios estaba enojado por el asunto. Y esta fue quizá una de las primeras y peores consecuencias de su pecado. Como hijo de Dios, sabía que la relación más importante de una criatura es la relación con su Dios. Y ahora esta relación estaba rota. Así que fue un año muy difícil para David. Fue un año sumamente tormentoso. Tenía que fingir. Y era una mezcla cada día entre fingir, gemir y sufrir la lejanía de Dios. Porque aunque todos estaban cerca, todos pensaban de David una buena persona, había una persona, la más importante del universo, que estaba en contra de él. Así que David vivió en un silencio oculto durante todo el tiempo de la gestación de su hijito. Fue una época de profunda agonía interna para el rey. Así lo confiesa en el Salmo 32:3. Mientras callé, dice él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Si ustedes ven esta descripción que él hace de esos días, es sumamente fuerte. Mientras no podía entender mi pecado, yo mismo estaba envejeciendo, estaba enfermando en mi gemir todo el día. No era un sufrimiento que sucedía cada vez que se acordaba, sino que era un sufrimiento permanente durante esos días. Pero hermanos, aunque mencioné abandono en algún momento, quizá la mejor expresión no sea abandono, porque Dios nunca abandona a sus hijos, sino que David había contristado al Espíritu Santo y había más bien un alejamiento de David con respecto de Dios, porque eso es lo que pasa cuando pecamos. Como Adán, después que pecó, él huyó, él decidió esconderse. Y eso es lo que hace una lejanía con el Señor. Cuando nosotros pecamos y somos verdaderos hijos de Dios, nos alejamos de Dios, huimos de Él, porque tenemos una grande pena y una grande vergüenza. Por eso Dios mismo estaba obrando en su corazón, primero un remordimiento para quebrantar su corazón y luego para confrontarlo por medio de su profeta, el profeta Natán, y obrar finalmente la compasión que Dios tiene con los pecadores, llevarlos al arrepentimiento. Un puritano llamado Stephen Charnock decía, Dios
no se deleita en la destrucción del pecador, sino en la destrucción del pecado en el pecador. Y el primer golpe de esa destrucción se da en el yunque de un corazón quebrantado. Así que Dios en su compasión lo estaba llevando por el camino que lo iba a conducir hacia el arrepentimiento. Pero fue un año sumamente difícil para él. En ese tiempo, David quiso de muchas formas apaciguar la relación con Dios, porque es así cuando somos hijos de Dios. Queremos hacer algo, tal vez podemos hacer más ministerio, podemos meternos a uno y otro servicio, podemos tal vez dar mejores ofrendas y cantar con más emoción. La forma de David fue hacer enormes sacrificios, muchos sacrificios, cientos y cientos de carneros llevados al altar para ser sacrificados delante de Dios. Pero cada vez que David volvía a su casa después de un día largo y agotador de sacrificios de bueyes y de carneros, David se acostaba con la misma culpa y con la misma pena, con el mismo dolor y una profunda tristeza, que no solamente estaba en constante agonía su alma, sino que su cuerpo también se estaba deteriorando. ¿Qué días más angustiosos aquellos para el rey? El problema era que no sabía con certeza si lo que había hecho era tan grave que Dios jamás lo perdonaría. Él no sabía con certeza si Dios todavía estaba con él. Aunque llevaba muchos sacrificios al altar, él no sabía si realmente Dios estaba de acuerdo con eso. Y él era músico. Muchas veces tocaría su instrumento y tal vez pensaba, ¿acaso no estaré cantando en vano? ¿Acaso no estaré cantando al aire? Pero Dios estaba obrando misericordia para llevarlo al arrepentimiento. Lo llevó a Natán y después de hablar con Natán, él escribe estas líneas en su oración, algo que David había descubierto en esos días de pecado y tristeza. Dice el Salmo 51, 17, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David dice, estoy llevando sacrificios en vano. Esa es la realidad. Tú no quieres sacrificios. Yo lo daría. Si esa fuera la forma de apaciguarte, lo daría. Pero tú no quieres. Tú buscas otra cosa. Los sacrificios que son de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Aunque David llevaba cientos de animales al altar y podría haber llevado mucho más, si es posible dejar sin animales vivos a Israel y presentárselos a Dios, él lo hubiera hecho, porque así es ese tiempo cuando sentimos el peso del pecado. Pero él sabía que nada de eso podría aplacar el enojo de Dios contra el pecado. Después de su charla con Natán, él descubrió, sin embargo, que había un sacrificio, un solo sacrificio que podría cambiar las cosas. Un solo sacrificio que Dios no rechaza nunca. Y eso es lo que escribe en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. He titulado este sermón, El sacrificio aceptable. Y vamos a ver 3 cosas a partir de este versículo en esta mañana. Primero, quiero compartirles la naturaleza del sacrificio aceptable. ¿Cómo es ese sacrificio que Dios no desprecia nunca? Aquí en el versículo 17 dice, tiene que ver con el corazón contrito y humillado. La naturaleza del sacrificio aceptable es el corazón contrito y humillado. Después de casi un año, les decía, de batallar en su carne, Dios envió su misericordia por medio de Natán.
Así lo hace muchas veces con nosotros. Un evento, a veces un accidente, a veces una enfermedad, a veces una persona, pero generalmente alguien cerca, tu discipulador, tu pastor, algún hermano, algún creyente que está viendo lo que está pasando. Natán lo confronta directamente por medio de una parábola que le sirvió como espejo a David para mostrar su verdadera situación. Ese día, cuando David se vio en el espejo de esa parábola, sintió tanta tristeza, ¿no?, al ver su condición espiritual, que inmediatamente él se fue a su casa. Eso es lo que dice la palabra. Habló con Natán y él fue a su casa. Y es muy probable que ahí mismo, luego de derramarse en tristeza y llanto por su pecado, él escribió el Salmo 51. David entendió ese día la gravedad de su pecado, que la gravedad de su pecado no radicaba en todo lo que había destruido, relaciones, no cualquier asunto, sino en la ofensa que le había hecho a Dios. Eso se ve en su confesión cuando dice en el versículo 4 del mismo Salmo: contra ti solo he pecado. Pero no fue así. La dimensión de su pecado tenía muchas aristas. Estaba ahí Betsabé, al otro lado estaba Urías, su familia, Joab, que era muy cercano a él, que tal vez sospechaba de algunas cosas, mucha gente que estaba viendo el cambio de David, habían muchas personas lastimadas, pero él llega a esta conclusión: el pecado sobre todo fue contra ti solo he pecado, dice David. Hay muchas personas lastimadas, pero el pecado principalmente va en contra de Dios. Eso es lo que reconoce David ese día. Ahora, la lujuria es un pecado muy grave y realmente David lo entendía así. No, habían muchas otras cosas, les decía, la ofensa a Betsabé, a su familia, el pueblo entero, Urías, su familia, ¿no? Pero él entendió ese día que la ofensa más grave fue hecha a Dios. ¿Y por qué le dolía tanto esto? Porque de Dios nunca había recibido males. ¿Cómo pude haberle hecho esto a Dios? Si todo lo que he recibido de Dios siempre fue buenas cosas. Segunda de Samuel 12, 7 al 9 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El profeta le dice a David: mira esta relación. Qué triste lo que has hecho. ¿Qué te ha dado Dios? Dios dice: yo te puse por rey. Saúl quería matarte y yo te libré. Te di la casa de Saúl. Te puse por rey sobre Israel, sobre Judá. Y si todavía con todas esas bendiciones algo más querías tú, yo te habría dado, le dice Dios. Y si esto fue poco, le dice Dios a David, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová e hiciste lo malo delante de sus ojos? David comprende bajo el azote de la palabra que la justicia de Dios no se puede comprar con la grasa de carneros. Él estaba haciendo eso, muchos sacrificios. El humo de los holocaustos tal vez lo convence a Dios para perdonarlo. Si eso fuera posible, si la religión externa pudiera hacer algo por él, David habría, como les decía, vaciado los rebaños de Israel sobre el altar para hacer las paces con Dios. Pero esos sacrificios solo eran una sombra del único sacrificio válido que no desprecia el Señor. ¿Cómo es el sacrificio que Dios acepta?
Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu quebrantado, shabar en el hebreo, quebrantado, triturado, desmenuzado, roto en pedazos, una vasija pulverizada, algo que ya no puede contener nada en sí mismo. Significa que el pecador ha dejado de ser ese vaso que guardaba cosas, esa fortaleza que se erguía contra el cielo, desafiando a Dios, pulverizado. John Bunyan decía, el corazón humano es por naturaleza más duro que la piedra de molino. Al igual que un caballo salvaje, tiene que ser domado y quebrantado por el freno de la convicción legal antes de ser útil para el reino. Dios estaba obrando eso en David. Estaba despedazando su corazón. Él podía haberlo llevado al arrepentimiento después de su pecado, pero estaba esperando con paciencia para que él realmente pueda saborear la hiel del pecado, que es amarga como el ajenjo. Y entonces él pudo ver romperse su corazón, ser triturado de día en día. Y el Espíritu al final vino para hacer el trabajo final. El corazón contrito, dice por otro lado, de acá, contrito en hebreo, evoca la imagen de algo que ha sido pulverizado otra vez, pero esta vez hasta ser reducido al polvo más fino. No es solo roto, sino una demolición total hasta que se ha vuelto un polvo fino. El alma contrita, dice, mira el pecado no solo como un error peligroso que trae consecuencias penales, y eso es a donde Dios quería llevarlo. No es como el temor de un esclavo que está aterrado porque sabe que su amo es brutal. No es como el remordimiento de Judas, el traidor. El corazón contrito, el corazón pulverizado, mira el pecado como una ofrenda directa al Dios, pero lleno de amor y gracia. ¿Cómo me ama? ¿Cómo me ama tanto? ¿Cómo le pude hacer esto? No es miedo, es una mezcla de amor, es una mezcla de haber hecho algo tan terrible contra alguien que te ama tanto. Thomas Watson, hablando de la doctrina del arrepentimiento, dijo una vez, la tristeza evangélica es aquella donde el corazón se duele por haber ofendido a un Dios tan bueno, de modo que el alma llora por el pecado porque es pecado y no solo porque hay un infierno que le espera. Eso es realmente el verdadero corazón contrito. Ver el pecado como el pecado. Haber ofendido a un Dios tan bueno que todo lo que hace para nosotros es solamente darnos bondad. No tanto llorar por las consecuencias. No tanto estar aterrado por el infierno que a uno le espera después de haber pecado, sino por el pecado como tal, porque el pecado ofende a Dios. El hombre sin Dios, sin embargo, no puede pensar así. Al hombre sin Dios no le importa el mal que haga. A veces hasta puede sentir orgullo por lo mal que hace. No puede sentir tristeza verdadera por el pecado. Tal vez un poco de angustia o remordimiento en el mejor de los casos, porque tiene el corazón de piedra. Ezequiel 36:26 dice que de eso es que nos ha convertido el Señor. Os daré, dice, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, dice, de vuestra carne el corazón de piedra que tienen y os daré, dice, un corazón de carne. En el mundo no puede haber un corazón contrito. Tal vez se sienten perjudicados por lo que hicieron y sienten vergüenza porque quieren recuperar reputación. Pero el corazón del creyente es pulverizado por el Espíritu Santo para que pueda entender la dimensión de su pecado.
El hombre sin Dios es una roca insensible a cualquier cosa, incluso al juicio de Dios. Hay gente que dice, no, yo quiero ir al infierno. Mis amigos están en el infierno. No quiero ir al cielo. El cielo debe ser muy aburrido. El quebrantamiento ocurre cuando el Espíritu Santo toma el martillo de la palabra y golpea el alma hasta pulverizar y hasta que confiesa su total ruina. ¿No les ha pasado alguna vez? Es un texto, es un sermón, es una palabra en algún momento de tu vida. Y entonces tu alma siente que está siendo golpeada por un martillo sumamente pesado. Es el Espíritu Santo que está pulverizando tu corazón, porque Él no te dejará en tu pecado. Él no te abandonará ahí. Él te recuperará, Él te rescatará. Y esa es su forma de destruir tu corazón hasta que quede pulverizado. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. A veces pensamos, no, será un accidente, será alguna otra cosa, pero no, muchas veces es la palabra. Y eso es más letal que cualquier otra cosa y otra consecuencia que viene a veces de afuera. Es la palabra. ¿Cuántos hemos ido como David a un rincón a llorar por las palabras que nos ha dicho Dios directamente? Porque no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, dice el Señor. El corazón contrito se expresa en la muerte del orgullo, donde el pecador es despojado completamente de todas sus virtudes, todos sus méritos, todas sus justificaciones. Ya no es hice esto por esto, hice esto porque Él me empujó, sino es porque lo hice contra el Señor, y se siente uno desnudo y vacío ante la santidad y la majestad de Dios. El corazón contrito va acompañado de un dolor genuino. Es una conciencia profunda y dolorosa de haber ofendido a la majestad más bondadosa del universo. Es un tiempo de dolor, pero también es un tiempo de temor, que no es lo mismo que miedo, es temor. No estamos hablando de un mero remordimiento psicológico. No es la simple tristeza de haber sido descubiertos en un pecado, ni la humillación de ver nuestra reputación destruida delante de los demás. Eso es lo que el apóstol Pablo llama en 2 de Corintios 7:10, la tristeza del mundo que produce muerte. No es así. Porque el remordimiento del mundo se enfoca en uno mismo, en lo que he perdido, en las consecuencias. Pero el quebrantamiento de Dios, el quebrantamiento piadoso, se enfoca en Dios, en la santidad que ha sido ofendida. Juan Calvino dijo una vez, nadie puede ofrecer a Dios el sacrificio de un espíritu quebrantado, a menos que esté verdaderamente convencido de su propia miseria y de la espantosa gravedad de su pecado. Es una disposición de la mente que nace cuando el hombre, dejando de justificarse a sí mismo, se somete por completo al juicio divino. Ese es el punto exacto donde nos lleva el Espíritu Santo. Pulverizar nuestra alma, nuestro espíritu, pulverizar nuestro corazón, aplastarnos hasta que se haya ido cualquier vestigio de orgullo. Ese momento cuando ya no vamos con el Señor como negociadores, sino como mendigos. Ya no le decimos, Dios, perdóname, es que yo he sido empujado por esto otro. No lo hubiera hecho, es que Él me dio el mal ejemplo o ella me empujó a hacerlo. Cuando un corazón verdaderamente está contrito, no importan las cosas que me empujaron a hacer, las cosas malas que hice. No voy a negociar con Dios, sino voy delante del Señor como mendigo. No tengo nada. Charles Spurgeon decía, el corazón quebrantado es aquel que ha sido golpeado por el martillo de la ley de Dios hasta que toda su autosuficiencia se ha hecho pedazos. David en el versículo 16, un versículo antes de nuestro texto, dice,
porque no quieres tus sacrificios. Y yo lo daría. Tú no quieres holocaustos. David había probado. Llevaba cientos de animales al altar, pero cuando bajaba del altar a su casa, iba con la misma pena, con el mismo dolor. Nada había cambiado con esos sacrificios, porque esos sacrificios solamente eran una sombra. Y por eso David dice, yo sé que tú no quieres sacrificios, yo te los daría todos los que quisieras, pero tú no quieres holocaustos. Una cosa yo he entendido, yo podría hacer montañas de sacrificios, pero eso es una abominación ante tus ojos, 3 veces santo, si no va acompañado de un corazón humilde, contrito, humillado. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de tus carneros y de tus holocaustos. A veces, hermanos, podemos hacer sacrificios que no valen. Llantos, servicios, religión externa. Pero el Señor no quiere una religión externa, quiere una religión interna. Una que funciona con el corazón contrito y humillado. Quizá en este momento estás pensando en todos aquellos que conocen, que cometieron graves y escandalosos pecados, o adulterio o asesinato mismo como David, y estás pensando en tu corazón, caramba, ojalá que haya venido ese hermano o esa hermana, o ojalá esté escuchando de alguna forma este sermón, el tal o el cual. Pero te digo a ti, es posible ser perfectamente reformado bíblico en tu teología, impecable en tu religión, celoso defensor de la doctrina y a la misma vez estar espiritualmente muerto. El legalismo, como dijo alguien, es el intento del ego humano de poner en Dios o a Dios en deuda con nosotros. Y a muchos nos pasa. Yo nunca he hecho esto. Claro, él o ella. Y solo pensamos que esto tiene que ver con pecados escandalosos, adulterio, asesinato. Como no lo hicimos, nosotros estamos en un lugar superior. Podemos mirar ese pecado desde arriba. John Bunyan dice, un corazón entero, un corazón que nunca ha sido roto por el peso del pecado, es un corazón cerrado para Cristo. El diablo prefiere ver un hombre lleno de sacrificios y deberes religiosos, siempre y cuando su corazón permanezca intacto y orgulloso. Entonces, tú que dices, bueno, yo no soy lujurioso, yo no he caído en adulterio, lo mío es solo un tema de carácter o perfeccionismo. No es nada en comparación de esos pecados, no. John Bunyan dice, cualquiera que se cierra así, que nunca llega a ese lugar del corazón contrito, está en un grave peligro, porque el diablo prefiere ver a un hombre lleno de sacrificios y lleno de deberes religiosos, lleno de perfección, siempre y cuando su corazón permanezca intacto y orgulloso, porque Dios rechaza el corazón de los orgullosos. Este no es entonces un sermón solo para los que han cometido pecados graves. Quizás es más bien una advertencia para todos aquellos que minimizamos nuestros pecados. John Piper escribió un libro que se llama Los pecados respetables. No es John Piper, es Jerry Bridges, creo. Porque hay pecados que son respetables. Hay pecados de los que no pensamos que son graves. Si vemos este sermón para aquel o aquella, estamos repitiendo el pecado del fariseo en la parábola de Lucas 18. Ese hombre que daba ofrendas y decía delante de Dios, cuán bueno que soy, no soy como otros, ¿no? Pero ahí mismo estaba el publicano, que dice la Biblia que ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, sé propicio, Dios mío, a mí pecador.
Y luego Jesús dice, ¿quién creen que volvió a su casa justificado? Y todos dicen, el que tenía el corazón contrito y humillado. Porque a ellos Dios no los rechazará jamás. Un viejo himno de Augustus Todd Play dice, en mi mano no traigo nada, simplemente a tu cruz me aferro. Si llegamos a ese punto, entonces Dios aceptará nuestro sacrificio. La segunda cosa de la que nos habla este pasaje es la promesa eterna con respecto del sacrificio aceptable. Una promesa eterna con respecto del sacrificio aceptable. No será despreciado nunca. El sacrificio aceptable no será despreciado nunca. Dice el versículo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Un predicador escribió algo sobre el rey con un título. Nuestro Dios o nuestro rey es un rey de gustos muy extraños. Y él escribe esto. Si visitaran las cortes de los reyes terrenales, verían que los reyes se deleitan en el esplendor. Buscan el oro fino de Ofir, los diamantes más puros, las vasijas intactas y los palacios de mármol pulido. Pero si entran en la corte del gran rey del universo, descubrirán que sus gustos son completamente diferentes a los de los otros soberanos de la tierra. Contemplen la paradoja. Al Dios que posee los tesoros de las colinas eternas, al Dios que camina sobre las alas del viento, no le impresionan las catedrales de piedra labrada, ni los rituales pomposos. Si le traen una justicia perfecta y sin fisuras, hecha por sus propias manos, Él la rechazará como si fuese basura. Pero si le traen un espíritu hecho pedazos, una vasija rota por el peso de la culpa, un corazón triturado por el molino de la convicción, el gran rey se levanta de su trono, detiene los cantos de los ángeles y dice, traigan eso aquí, ese es mi sacrificio. Dios prefiere un corazón roto a un imperio entero que se cree perfecto. Ese tipo de sacrificio no será despreciado jamás. Vivimos en un mundo obsesionado con la perfección. Nuestros jóvenes, y también los adultos viven aplastados por la ansiedad de la perfección, porque a veces no dan la talla. El Facebook y los medios están llenos de estándares para la gente que tienen que seguir, desde tallas de cintura, popularidad expresada en las vistas o los likes, los miles de mensajes de sacar nuestra mejor versión de nosotros. Es un mensaje implícito de que si no lo hacemos, somos unos tristes fracasados en un mundo de perfectos y exitosos. Pero quiero que pensemos en esto. El mundo es implacable. Si fracasas en tu empresa, te despiden. Si fallas en tus relaciones, te dejan. Si tu cuerpo o tu estética no encaja, te marginan. El mundo desprecia lo que está roto. Si rompes un plato de porcelana, tú lo tiras. Si un soldado queda muy mal herido, lo retiran del frente. Si cometes un error en los medios, eres funado de por vida. Pero el Señor Jesús hace de los corazones rotos su especialidad. Él es un cirujano que ve a los más enfermos para sanarlos, para curarlos. Isaías 42:3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Él recoge los pedazos de tu vida, los une con la soldadura de la sangre del Calvario. Un puritano llamado Richard Sibbes decía, Cristo nunca quebranta una caña que ya ha sido cascada, ni apaga la chispa de gracia que apenas humea en el pábilo. Al contrario,
Su oficio es vendar a los quebrantados de corazón y poner aceite de gozo en lugar de luto. Esa es la maravilla y la ironía del Evangelio. ¿Cuál es el requisito para recibir la gracia de Dios? Estar en bancarrota espiritual, estar roto, venir con el corazón triturado y humillado. A esos, dice Dios, no rechazará jamás. Dios no te pide que arregles tu vida antes de ir a Él. Él no pide que reconstruyas tus pedazos rotos antes de acercarte a Él. Él quiere que vayas así roto, porque Dios no rechaza al espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado. Pero ¿cuál es la razón para que no lo rechace? ¿Cuál es la base teológica para esta aceptación eterna? ¿Acaso tal vez hay un mérito en las lágrimas para convencer a Dios? Las lágrimas de arrepentimiento, cuanto más puros sean, tal vez podrían confrontar a Dios para cambiar. Dios acepta el corazón quebrantado porque este estado del alma es la obra del propio Dios. ¿Por qué Dios no rechaza un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito? Porque eso no es algo que podemos producir. Un hombre sin Dios no puede hacer nada por sí mismo. Los hombres malos que hacen cosas malas en el mundo están orgullosos de haber destruido, de haberse enriquecido empobreciendo a otros, de haber sobrevivido matando a otros. Jamás ellos tendrían un corazón contrito y un espíritu quebrantado. Pero la razón por la que Dios acepta sin ningún tipo de excepción el corazón quebrantado es porque el estado del corazón quebrantado es la obra de Dios mismo por medio de su Espíritu. Porque un corazón así es el único que corre a refugiarse bajo las alas del Señor, bajo las alas del Salvador. Dios obra. Entonces, incluso cuando sientes esa repugnancia por tu pecado, cuando sientes ese dolor de haber lastimado al Señor, eso no es tuyo. Dios en su misericordia te ha regalado sensibilidad para que puedas sentir y hacer lo que haces. El hombre sin Dios muchas veces llora por sus errores, llora por las consecuencias de sus errores. Puede después incluso pedir disculpas para recuperar su reputación. Pero eso no es obra del Espíritu Santo, eso no es arrepentimiento, es simple remordimiento o miedo a las consecuencias. Un puritano decía, el dolor por el pecado debe ser por el pecado en sí, no solo por el castigo. El hipócrita llora porque el pecado lo daña, el santo llora porque el pecado ensucia. Entonces eso es algo que solo Dios puede hacer. Un corazón lleno de sí mismo no tiene espacio para la justicia imputada de Cristo, pero un corazón que está roto, incluso que está vacío, ya triturado, ya pulverizado en los harapos mismos. Ese es el lienzo perfecto para que Dios pueda obrar la gracia del perdón. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades, dice, nos llevaron como viento. Así es lo que nosotros procuremos hacer en nuestras fuerzas. Pero el arrepentimiento verdadero es la obra del Espíritu. El Espíritu que nos ha abrazado y nos ha dicho, está muy mal lo que has hecho. Y obra en nuestros corazones para que haya un verdadero arrepentimiento. Solo así puede venir la obra de Dios. David, después de su charla con Natán, salió rumbo a su casa llorando. Había descubierto algo que por su propia cuenta no había podido ver en todo un año, de llanto, de remordimientos, de miedo. La palabra
de Dios que le trajo Natán ese día fue como ese martillo de Jeremías que habíamos hablado hace un rato. Ese día David miró con objetividad su pecado. Su pecado no solamente lo destruiría, no solamente le quitaría popularidad o arruinaría su intachable religiosidad. Él era conocido como el amigo de Dios. O tal vez echar por la borda toda su fama de ser el campeón de Israel. Su pecado no solo lo haría repudiable ante el pueblo, la familia de Betsabé, la familia de Urías. Su pecado lo hacía repudiable ante Dios. A veces eso no es nada. Pero como era la palabra la que cinceló eso en el corazón de David ese día, pensó él: ¿y si pierdo a Dios? ¿Qué hay después para mí? ¿Qué hay para el hombre sin Dios? ¿Qué cosa buena puede haber lejos de Dios? ¿Qué cosa o asunto del mundo puede suplir a Dios? Nada. Eso entiende David. Lo he perdido todo. Los familiares, todos. Está bien, pueden estar en mi contra, pero eso no es nada. Lo he perdido todo. El que pierde a Dios lo pierde todo. Eso es lo que entiende David. Sin Dios, David no era nada. ¿Quién lo convenció de eso? ¿La elocuencia de Natán? ¿La persuasión de Natán? ¿O Natán puso muy buenos ejemplos en su charla para que David entendiera? O tal vez justo era el momento preciso en el que el corazón de David estaba muy vulnerable. Tal vez su alma estaba muy dispuesta ese día. O fueron todas las reflexiones que David hizo en todo un año y luego llegó a una conclusión. No, nada de eso fue. Nada de eso pudo producir algo como lo que produjo el Señor en el corazón de David. Fue Dios. Fue Dios que tuvo compasión y no lo abandonó en su pecado a David. Él envió al Paracletos, al acompañante, al Espíritu Santo, para que lo acompañe con misericordia y fidelidad y martille en su alma hasta quitarle la venda de los ojos. Y al fin David pudo ver a Dios, el verdadero ofendido de este pecado, el verdadero trono manchado con su pecado, y pudo ver sus manos sucias y ensangrentadas. Fue Dios, por medio del Espíritu Santo, que lo convenció de justicia, juicio y pecado. Y siempre es así. ¿Por qué no desprecia Dios esos sacrificios del corazón contrito y el alma quebrantada? Porque Él mismo produce eso en nosotros. Esa es la razón por la que Dios nunca rechazará el corazón contrito y el alma humillada. La última cosa que vamos a ver en esta mañana: el sacrificio aceptable por antonomasia, la cruz del Calvario. El sacrificio aceptable por antonomasia, la cruz del Calvario. No podemos hablar de sacrificio sin mirar al Calvario. Tenemos que remitirnos a ella, porque de todos los sacrificios, cualquiera que se haya hecho, el mejor, el que por excelencia, por antonomasia, es el sacrificio de Cristo. Y para entender bien este pasaje, entonces, tenemos que mirar al Calvario. A veces es muy fácil mirar el Salmo 51 y pensar que es un salmo exclusivo para grandes pecadores, les decía, asesinos o adúlteros, como David tal vez. Pero estamos hablando en realidad de cualquier pecado que nos aleja del gozo de Dios. Martin Lloyd-Jones decía: el mayor peligro para el cristiano es confiar en su propia vida cristiana. Quisiera que escuchen esto con cuidado. El mayor peligro para el cristiano es confiar en su propia vida cristiana. Voy a la iglesia, oro frecuentemente,
no engaño a nadie, no, hago todas las cosas que hay que hacer. Esto es la vida cristiana. El rey David era un hombre que gozó de la más profunda intimidad con Dios. Desde muy joven tuvo un trato muy especial de parte de Dios. Dios hizo que él desde muchachito pudiera matar osos, leones, para defender a su rebaño. Más tarde a Goliat lo protegió de Saúl. Ganó muchas batallas hasta llegar a ser el favorito de Israel. Fue un hombre que conoció la cima del poder humano, pero asimismo, el mismo David conoció el abismo del fracaso moral, porque todos somos propensos. Mira que el que no caiga no resbale. Así que tenemos que terminar mirando por encima de David, mirando por encima incluso de nuestros propios corazones. Tenemos que mirar a aquel en quien este pasaje en realidad encuentra su cumplimiento, nuestro Jesús, el sacrificio aceptable. En ese monte, el monte Gólgota, vemos al verdadero sacrificio. Allí, el Espíritu del Señor Jesús no solo estuvo quebrantado por la tristeza en el Getsemaní, sino que su cuerpo y su alma estaban triturados prácticamente por la prensa del juicio justo de Dios contra su Hijo. ¿Porque Él pecó? No, por nosotros. Por nosotros. Dios exprimió su corazón. Dios quebrantó su cuerpo, su alma. ¿A quién realmente pulverizó Dios en vez de nosotros? A su propio Hijo. Cuando Él estaba diciendo, ese sacrificio no lo rechazaré jamás y eternamente, lo que estaba pasando con David solamente era una sombra del verdadero sacrificio que jamás Dios va a rechazar, el sacrificio del corazón contrito y el espíritu humillado de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Isaías 53:5 dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido, dice. Es la misma palabra que se utiliza cuando se habla del corazón contrito, el corazón molido. Él fue, dice Isaías, molido por nuestros pecados. Cristo se hizo contrito en nuestro lugar para que nuestros corazones contritos puedan ser consolados eternamente. Entonces, dejemos el orgullo. Vamos a dejar el orgullo a los pies de la cruz, porque está escrito, al corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, jamás lo despreciarás. En esta mañana quiero hacerte una pregunta crucial. ¿Ha sido tu corazón verdaderamente quebrantado ante Dios? Les pregunto si alguna vez han visto la santidad de Dios de tal manera que han caído sobre sus rostros exclamando con el profeta Isaías, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! ¿Alguna vez han llegado a ese quebranto de entender el peso de su pecado, lo insoportable de su pecado y que no tienen nada que ofrecer al Señor más que su miseria? Si lo han hecho o si lo hacen hoy día, porque no estoy hablando de grandes pecados, estoy hablando de pecados que marcan tu vida, tu mal carácter, la sospecha, el chisme, cuántas cosas que a veces son nuestros pecados respetables, pero en algún momento has llegado a ese punto en el que tú dices, no puedo seguir con esto, soy un miserable. Para ti hay buenas noticias. El Evangelio es para ti. Dios no despreciará el corazón contrito. Quisiera que veamos el texto una vez más. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto debería maravillarnos, porque aquí hay una gran noticia.
Si nosotros dejamos toda nuestra autosuficiencia, no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer más sacrificios. Esto es maravilloso. Si nosotros permitimos que el Señor quebrante nuestro corazón, que pueda ser demolido todo nuestro orgullo, Dios nos va a recibir. No tenemos que hacer nada más, solo tenemos que mirar a la colina del Calvario. En realidad en eso se resume el Evangelio. El día que David derramó su orgullo a los pies del Señor, el día que se presentó delante de Dios con el alma quebrantada y escribió el Salmo 51, ese día David se fue a su casa perdonado. Esa noche fue la noche más tranquila después de un año de tanta tristeza y amargura, porque su ofrenda no fue rechazada. Él se aferró al Salvador que iba a venir un día, y Dios le perdonó por eso, porque se aferró a aquel que iba a venir y morir en una cruz con todas sus fuerzas. Al final del día, queridos hermanos, la pregunta no es si estamos lo suficientemente rotos y quebrantados, sino en quién vamos a confiar. La promesa de que Dios no despreciará al corazón humillado es una promesa garantizada con sangre derramada en el altar del sacrificio más aceptable y más glorioso de la historia humana. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Porque esa es la pregunta después de un sermón. Entonces, ¿qué hago? Y yo solo les puedo decir una cosa, la única cosa que hizo David ese día. Miren el Calvario. Ahí está escrita la promesa. Al que se aferre a ese sacrificio, Dios no lo rechazará jamás. Vamos a orar. Oh Dios, cuán agradecidos estamos, Señor, por haber enviado a tu Hijo a la cruz y por haber hecho de Él el sacrificio aceptable para nuestra cuenta, Señor, por la deuda eterna que nosotros tenemos contigo, Señor. Señor, ayúdanos a ser sensibles con el pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana muy peligrosa, como leíamos hace un rato? A veces nuestro propio cristianismo es el mayor peligro para nosotros, porque estando en las cosas de la religión, podemos dejar desapercibido muchos pecados, muchos de esos que llamamos nosotros pecaditos, que no son como la lujuria, que no son como el adulterio o el asesinato tal vez, pero esos mismos nos están alejando de ti, esos mismos nos están llevando a la ruina. Hoy rompe nuestro corazón, pulverízalo con el martillo de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, venga a quebrantar nuestro corazón para que, como David, podamos ir delante de ti a rogarte clemencia y a encontrar la salvación que tú ofreces a todos aquellos que se presentan con el espíritu quebrantado y el corazón contrito. Que tú obres por tu Espíritu hoy día, esta semana y en lo que viene del año. En el nombre de Jesús. Amén.